Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your English class. It's time for beginning this week, and we're going to go at first to the versicle for this week. Okay, we're going to continue reading the book of Matthew. Remember, we go verse by verse. And for this case, here we go to Matthew 6:6 is going to be the versicle for this week. Matthew 6:6. And the Lord said to us, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Well, this is the New International Version. New International Version. And the value for this week is going to be very special because we need to have this in our lives. And it's going to be secret place, your secret place. Okay, tell me, do you have a secret place in where you can go to make a conversation with God, to making a prayer, and to listen to God? Because in a conversation, remember, you can speak, but you have to listen to. And when we have a secret place, it's not only to pray to God, it's to listen to Him. Well, and where we can find the God words, it's obviously into the Bible. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar esta semana, no sin antes ir al versículo y a la palabra que vamos a estar revisando esta semana. Matthew, en esta parte hemos venido viendo el versículo 5, ahora toca el turno al versículo 6. And remember, the topic for this part is the praying. Tiene que ver con la oración. Entonces, venimos de la semana pasada que decíamos when you pray, cuando tú ores. Ahora Jesús nos hace la sugerencia y es interesante hacer una pequeña comparación entre la versión en español de Reina Valera y la versión en inglés que tenemos acá, que sería la New International Version. Para Reina Valera tenemos, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando la comparamos con la New International Version, encontramos algunas cosas muy parecidas, pero sí hay vocablos que nos hacen ciertas distinciones. La primera parte dice but when you pray, pero cuando tú ores, muy parecido a lo anterior. Go into your room. Nótese que aquí nos habla de un cuarto, nuestra habitación, podríamos decir, en casa. La versión en español usa aposento, esa es una palabra más rebuscada, pero se refiere a nuestra habitación, en el bedroom, donde está nuestro cuarto, digamos, donde dormimos. Luego nos dice, close the door, cierra la puerta, and pray to your father, y ora a tu padre. El español dice que está en secreto. Esta versión en inglés utiliza who is unseen, who is unseen. Bueno, el vocablo unseen pues viene de see, o se deriva del verbo see, que tiene que ver, bueno, se traduce como mirar, observar, ver. Pero en este caso tiene un prefijo y es unseen. Aquel que no puede verse. Aquel que no puede verse. La versión en español está en lo secreto. Luego dice, then your father who sees what is done in secret. Luego tu padre que mira lo que se hace en lo secreto. Aquel dice tu padre que ve en lo secreto. Por eso dice lo que se hace en lo secreto. Will reward you. Te recompensará. En la versión en español se agregó en público, que por lo menos esta, la New International, no nos habla de que nos recompensará en público. Pero como vamos a ir examinando otras versiones, encontraremos algunas variantes que quizás se asemejen más al texto de Reina Valera. Para esta semana lo que vamos a destacar es el secret place. Les hice una pregunta al principio. Do you have a secret place? ¿Tiene usted un lugar secreto? Porque esta porción de la Biblia
nos llama a eso, nos llama a que contemos con un lugar en donde nos encontremos con Dios, donde tengamos comunión con Él. Y debe ser nuestro lugar secreto, nuestro secret place, un lugar donde solo nosotros y nadie más esté y podamos tener ese momento de meditación para con Dios. Las praying, las oraciones son nuestro speaking to God, pero reading the Bible, la lectura de la Biblia debe ser nuestro listen to God, debe ser la forma en la cual escuchemos a Dios. Entonces tenemos, al igual que en cualquier proceso comunicativo, hay alguien que funge como emisor y receptor. When we are praying, cuando estamos orando, nosotros somos los emisores, pero cuando estamos reading the Bible, entonces pasamos a ser receptores del mensaje divino. Well, that is going to be all for this week about the versicle that is secret place. That's all for today. Well, we have many things to talking about the class for today. At first, bueno, de primero para esta semana recordarles que vamos a retomar la actividad que no logramos hacer la semana pasada de la letter 4 de Screwtape Letters. Entonces, en este caso, la actividad es un tanto diferente, pues requiere que usted lea y que responda la guía que mandé. Voy a reenviarla nuevamente al grupo para aquellos que, digamos, no la tengan, puedan tener acceso a ella. Vamos a volverla a compartir. Así que ahí tendríamos esta actividad. Hay que leer la letter 4. Ese va a ser para this Friday. Y en esta semana nuevamente hay que ir a contestar, porque va a ser una dinámica de varias preguntas y respuestas que vamos a realizar. No olviden, como sugerencia, al leer esto, sacar siempre un listado de palabras nuevas. No necesariamente tiene que irlas escribiendo, pero si usted se topa con un vocablo, una palabra que no sabe su significado o es primera vez que le está leyendo, pues la recomendación es que vaya a buscar su significado antes de seguir con la lectura. Si usted sigue con la lectura, va a encontrarse quizás con una idea no muy clara. Bueno, eso sería la primera noticia, ¿verdad? Que hay que leer Screwtape Letter 4 para este Friday. Luego vamos a ver, bueno, hay otra noticia que creo que la voy a dejar para los últimos minutos de clase. Vamos a seguir con la parte de los readings and conversation, pero hemos hecho un pequeño paréntesis para fortalecer un poco acerca de los numbers, ¿verdad? En las biography, algunos tuvieron dificultades para dar las dates. Entonces, en la última clase estábamos explicando lo que eran los ordinal numbers. For Spanish, en español no tenemos el problema que se tiene en el inglés. En el inglés debemos distinguir entre cardinal numbers and ordinal numbers. La definición nos dice que los números cardinales son los que solemos utilizar nosotros. Los ordinales, pues, como el nombre lo indica, son los que tienen un order, son los que llevan un orden de importancia. Es decir, cuando nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y lo siguiente. Esos son números cardinals, no tienen un orden de relevancia. En cambio, los ordinals sí, y van a ser necesarios para los months of the year. Siempre que usemos los meses del año y que veamos que los meses del año hay algunos que tienen 30 días, 31 días, el de 28. Allí, para marcar los días, debemos utilizar ordinal number for English. Eso es algo que ya lo conocen algunos, pero debemos de reforzarlo a la parte de la pronunciación, sobre todo de las dates. Entonces, en este material que les compartía, primero se encuentran la pronunciación y claro, están hasta el 31st porque lo que nos interesa es aprendérnoslo para manejar las fechas de un calendario. Eso es lo que nos interesa de este tópico. Pero si quisiéramos extendernos y ver la pronunciación después de eso, pues aquí está esta tabla. Bueno,
Luego, vamos a ponerle atención a lo que es la date in English. Para eso tenemos esta infografía, que es con lo que vamos a trabajar el día de ahora. Okay. First, we have to pay attention because we have United States English and British English, or England for English. In this case, we have to pay attention for the writing according to the system, because for Americans, we have to write, or we are going to read at first the month, and then the day, and then the year. That means that for Americans people, they use the next format. I'm going to write for you the format for American dates is going to be something like this. Okay, that means that we're going to use MM is for month, D and D is for day, and Y is for year. Okay, month, day, and year. That is the American format for dates. But British is similar to the Latin people or Spanish speakers, because they use the format in this way: date, month, and year. We have these two, or the version for the date, the format for the dates. For example, if you use Microsoft Excel or another spreadsheet, you are going to find this format and in these softwares. Well, what more we have to pay attention for this? Maybe you remember about the TH writing. For British people, it's important to use that TH writing when we are going to write maybe the complete. But if we use this format, we are not going to use that TH. Well, according to the American people, you don't need to write this part. You can omit that, and it's okay. It's not bad. That is just for writing. If you are going to say the date, if you are going to use the spoken English, you must pronunciate the TH for this. Bueno, aquí tenemos esta parte en la cual pues nos confunde un poco quizás los formatos de fecha, pero debemos tenerlos siempre presentes. Los americanos, como utilizan un sistema de medidas diferentes, ellos recurren a ordenar la fecha en este formato. Este problema es muy común cuando trabajamos sobre todo con technology, con computers, más que todo. Siempre las computadoras vienen seteadas en inglés, pero traen el formato americano. Entonces, en los que usan algún sistema operativo, bueno, uno se llama configuración regional, tiene que ver con esto, con el orden. Primero va el mes, después va el día, después va el año. Hay muchos productos de origen norteamericano que nos vienen acá, que las fechas de vencimiento las debemos de leer en este formato. Y nos confunde un poco porque nosotros estamos acostumbrados al formato de abajo, que es primero el day, después el month y después el year. Ocurre que este formato es usado por los británicos y nosotros aquí en la mayor parte de Latinoamérica usamos este formato realmente, que coincide más al estilo British. Pero en el estilo norteamericano es diferente. Entonces, estas fechas que están aquí nos pueden confundir. Porque si nosotros quitásemos esto y vemos estas fechas acá, lo usual para nosotros es decir que es el día 7 o el séptimo día del tercer mes del año 17. Ahí es lo que normalmente nosotros leemos.
Pero en el formato americano eso sería muy diferente, porque esto significa que es el 7th month, significa que es July, que ese es the third, el tercer día, y ese es el año. Ese no cambia, pero entre los otros dos hay variaciones. Entonces, eso es lo que debemos de recordar siempre que vayamos a trabajar con fechas. En primer lugar, de quién o de qué estilo de inglés se está utilizando. Si el texto proviene de American One, pues va a ir con esto. Pero si viene de British, va a ir con este formato. Bien, ¿qué más? Aparte de saber que esto es primero month, después day, y que aquí va day and month, debemos reconocer la escritura o no de el superíndice que acompaña al ordinal number. Por tradición se nos enseña que debemos de poner este superíndice acá para cada uno de ellos. Y los primeros tres son diferentes. ST, ND y RD. Que se corresponde a la terminación ST para first, ND para second y RD para third. De ahí en adelante, pues es que se dice la regla general que a todos van con TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Todos van con el es lo que debemos de agregar. Decíamos en la última clase que esto es como agarrar los números que ya conocemos y a todos agregarles el sonido TH sin vibración o unvoiced sound for TH, that is, la lengua un poco afuera en medio de los dientes y solo soplamos hacia afuera. Es un sonido muy suave, casi imperceptible. Ahora, ¿qué sucede acá? Al momento de decir las fechas, aunque no se haya escrito este superíndice, aunque no esté escrito como normalmente lo hacen los estadounidenses, que no lo escriben, debemos de pronunciar. O sea, la regla es de que aunque no lo tenga, si sabemos que esto se refiere a un date, a una fecha, hay que decirlo, independientemente si es American One o British One. Ahora, les decía también que con la technology, con toda la revolución tecnológica, la llegada de redes sociales, esto se ha ido perdiendo. Entonces, hoy es muy común que muchos británicos ni siquiera usen esto. Cuando era la cosa de escribir a mano, pues era muy fácil. Pero hoy que la mayoría de people usa una computer, usa un cell phone, una tablet, algún medio digital, poner estas cosas se vuelve complicado. Entonces, lo único que requieren a veces algunos es escribirlo así como lo escribiré ahorita. Para distinguir, suelen hacer esto así, pero solo se suele hacer con las primeras posiciones. Si queremos especificar que nos estamos refiriendo a un place, por ejemplo, first place, second place, or third place. Pero ya de allí, del cuarto en adelante, ya no se suele hacer, aunque se puede hacer así, pero ya no es muy común. O sea, queda algo solo reservado para las primeras tres posiciones, escribir así la abreviatura o la terminación, mejor dicho, de ellas. Ok. Well, and that is something about the dates. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta con las fechas. Ahora, para reforzar esta parte que acabamos de decir de los American y los British, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ir a Wikipedia. Y aquí voy a buscar ahorita quizás algunos famous y vamos a ver en qué formato nos da la fecha Wikipedia. Quiero destacar que ahorita la he puesto para English Results. Está para que me busque todo en inglés. No está en Spanish. Entonces vamos a ver acá. The first famous. Vamos a buscar a un famoso. Ok. Let's go to know some information about Lady Gaga. Okay, here we have the important information. This is the name
And well, it's something about her life, but it's not important for us this. I want you to pay attention for the date. Look at this. Look at the date. Okay. Vean qué está primero. ¿Qué está primero? March 28. March 28. Y luego va el año, que ya vamos a hablar respecto de las fechas del año. Que sería 1986. Ok. Artista norteamericana y la información de cuándo nació está en American format for dates. Month, dates, day, and year. Okay, well, let's see another one. Vamos a buscar a alguien más. Maybe, I don't know if you're going to know about this famous. It's a famous actor because his role that played like the first James Bond. And if we go to this part, we're going to find what? Okay, pay attention for this. Sean Connery was born, pay attention for this. Thomas Connery is his real name. 25th August, 1930. What is at the first part? We are going to find day, month, and year. That is the order. Date, day, month, and year. Where is he from? From Scotland. That means British English. Okay. Well, let's go to know one more. What about Bono? Maybe you know Bono from YouTube. It's a singer, it's a rock singer. The nickname is Bono, but his name is Paul David Hewson. And pay attention for the date. Okay. 10th May 1960. Ireland. One more, British English. What is at the beginning? The day, then the month, and then the year. Okay, I know maybe let's follow this man, one of the most richest men in the world. Okay, what about Mr. Bill Gates? Well, here we have October 28th, 1955. Okay, month, day, year. Ok, creo que con estos personajes que hemos visto ya quedará claro una tendencia. En Wikipedia, no se nos olvide que la información que nosotros vemos en Wikipedia se ha hecho de una manera wiki, es decir, colaborativa. Hay personas que donan su tiempo, su conocimiento, su investigación para generarnos esta información o esta biblioteca, digamos, que hoy tenemos acá, o esta pequeña enciclopedia. Obviamente, estas personas tienen algún país de origen y los que redactan, por lo general, saben hacia qué público se enfocan. Si buscamos a alguien que haya nacido en United Kingdom, que recuerden que eso incluye a England, incluye a Ireland, incluye a Scotland, y incluye a Wales, o sea, Gales, Escocia, Irlanda y Inglaterra propiamente, vamos a encontrar los formatos de esas personas. ¿En qué formato? Bueno, en formato británico. Primero el day, después el month y después el year, que es el mismo formato que nosotros usamos acá. Pero, ¿qué sucede si buscamos a un American? Pues ya nos dimos cuenta, puse dos personajes norteamericanos, y en el caso de los norteamericanos nos lo muestran la fecha de su nacimiento en formato americano, que es month, the first, then the day, and then the year. Entonces, hay que ponerle atención a esos formatos.
Vamos a ver. Bueno, ya vi su pregunta, Ulises. Solo déjeme terminar con la siguiente situación y luego la resolvemos. Eh, let's go to this part. Ok, hasta ahí las fechas en términos de distinguir si es American o British. Ahora, recordando que acabamos de ver una página de referencia y ustedes se dieron cuenta de que en ningún momento apareció esto, aún yendo a los textos británicos. O sea, ni en los textos británicos aparece el TH, el ST, el ND o el RD. Esto es algo que yo diría que se ha perdido en la actualidad. Ya no se acostumbra a escribir. Y les diría a ustedes, miren, si alguna vez han estado con algún teacher que les dice, write the date, escriban la fecha y escríbanlo con ese formato ordinals, pues yo diría que eso ya es algo del pasado, porque ya no se acostumbran a escribir. Ya con la llegada de los canales digitales, esta costumbre se perdió, ya no se escribe. Siempre que los estudiamos se dice por de dónde es, cuál es su origen. Ahora, en la práctica, al momento de pronunciarlos, sí se deben de distinguir. Entonces, es un error leer una fecha como esta o como esta que está acá, leerla como este específicamente, porque recuerden que eso es para el día. O sea, esto sí pueden decir three, podríamos decir three, pero no lo leemos como three, lo vamos a leer más como March, porque haríamos la alusión, o sea, esto viene siendo March, y si ustedes notaron allá, primero estaba así, entonces March, luego 7th, March 7th, y luego el año, March 7th, con el TH, pero si solo digo March 7, o sea, termino con la N, está mal pronunciado. Debe ser 7th, 7th. Y recuerden que no importa que no se escuche, pero sí se tiene que ver. Ese es un problema. That is a big problem. Ese es un problema, pero me refiero que es un problema acá, porque muchos no tienen activa la cámara. Entonces, al no tener activa la cámara, yo no puedo distinguir los movimientos de su boca cuando a usted le toca intervenir. Por eso, la sugerencia es siempre, cuando hagamos ejercicios en donde usted vaya a hablar, es que en ese momentito encienda la cámara, porque así puedo ver cómo usted gesticula algo. Si usted dice 7 y dice 7th, los sonidos son muy parecidos, porque recuerden que el TH sin vibración es un sonido débil. ¿Cómo se distingue el TH? Viendo a la persona gesticularlo, viendo esa lengua, ese punch, the tip of a punch, que se acerca un poco hacia afuera. 7th, 7th. Y no se nos olvide que los norteamericanos, bueno, en general, toda la cultura anglosajona está acostumbrada a que mientras está conversando con alguien, le está viendo directamente a su rostro. ¿Por qué le está viendo? A veces aquí creo que ese es un problema de la cultura latina. A nosotros los salvadoreños nos intimida cuando una persona se nos queda viendo directamente y nos está hablando. Sentimos penas, pero eso es una cuestión cultural. Para dominar el inglés debemos de aprender a ver fijamente a las personas cuando estamos hablando con ellas, porque al verles fijamente observamos los movimientos. Y en el inglés es clave ver qué posiciones de la boca está haciendo la persona para entender mucho mejor. En el formato británico, al momento de gesticular, podemos decir the 7th of March. Ahora, esto es muy parecido a como lo decimos nosotros. El 7 de marzo. Esto es muy diferente. Esto es como decir marzo séptimo. Algo así vendría siendo el marzo séptimo. El séptimo día de marzo, diríamos nosotros. Aquí es donde el inglés norteamericano nos enrolla, nos confunde y nos hace sentir un sabor agridulce en este tema de las fechas.
Pero esto es vital aprendérnoslo de esa manera. ¿Qué hace el inglés americano? Simplificar el no usar esto y el no usar esto. En ese sentido, el inglés británico usa más palabras. No se nos olvide aquella frase que le he dicho muchas veces, que el inglés americano, el norteamericano promedio, crece con la idea de que entre menos cosas diga, le van a pagar mejor. Entre más recorte sus frases y menos, digamos, de las palabras de fondo utilice, es mejor. Bien, ahora quiero ir a otro punto, ya casi se nos va a terminar el tiempo, pero quiero dar un anuncio también. Y es con respecto a los años. Bien, los años en el inglés se parten en dos. Hubo un cambio a partir de la llegada del nuevo milenio, o sea, de los años 2000 hubo un pequeño cambio, pero antes de eso, los años en inglés se parten en dos. Cuando hicieron muchas presentaciones, se fueron a leerme esto como que fuese una cantidad. Es decir, se fueron a hablar de thousands, se fueron a hablar de miles, se fueron a hablar de hundreds, se fueron a hablar de cientos. Luego se fueron a hablar de 80s, por así decirlo, o sea, de decenas. Y luego llegaron a las units. Las fechas, los años, no se trabajan igual que sean cantidades. O sea, si esto fuera moneda, si esto fuera money, está bien decirlo de esa manera. Pero como no es money, sino que es year, es un año, se parte en dos. Y esto es lo que nos complica a nosotros, porque nosotros usamos o acudimos a eso de 1984, a decirlo en el formato así todo largo. El inglés es práctico y esa practicidad se refleja en las dates. En este caso, vamos a dividirlo en dos y lo vamos a pronunciar como si se tratasen de cantidades en dos cifras. Para este caso es 19 y para este caso es 84. Entonces se dice 1984, 1984, in 1984, para dar el año. Aquí tenemos otro ejemplo, 1652, 1942, y con los del 2000 en adelante, pues ya ocurrió una situación. Para los primeros, bueno, el 2000 es 2000. Ahí sí recurrimos a esa forma de los miles. 2000, para decir 2000. En las inferiores, o sea, en los primeros años del 2001, 2002, and 3, and 4, se fue usando esa forma, 2000 y se fue agregando. Pero ya llegando al 2010, 2011, ya de ahí en adelante, ya cuando esta unidad cambió, ya se podía pronunciar otra vez de esta forma. Entonces, por eso es que actualmente, por ejemplo, en el año que estamos, en el año actual, ustedes van a escuchar gente que dice 2023. Pero también van a encontrar ahora personas que dicen 2023, porque se regresó a este formato. Este es un formato para simplificar el decir las fechas en inglés. Para eso sirve, para no ir a 1984. Eso es demasiado largo, demasiado complejo. Y por eso en el inglés inventaron este sistema. En nuestro español suena sumamente raro decir 1984. No estamos acostumbrados a eso. Así se sienten ellos cuando nosotros les decimos una fecha en el formato largo. Sienten, ¿y este extraterrestre de dónde aprendió inglés? Porque lo está usando completamente errado. Bien, vamos a ver. Ahora, tenía una pregunta, quiero ver. Me decía Ulises, ¿cómo se dice la fecha de nacimiento y la de fallecimiento? Ahí hay que agregar algo, ¿verdad? Podemos simplificarlo y decir que una persona, he lived to, vivió de 1995 to 2012 para la fecha que me ha puesto. O podemos usar aquello, he or she was born in 1995 and passed away, la expresión de falleció, ¿verdad? Passed away in 2012.
Sería quizás las dos formas de decirlo verbalmente. Ahora, antes de irnos, quiero nada más dar un anuncio. He solicitado el permiso para la siguiente situación que voy a comentar ahorita. A partir de la próxima semana, vamos a estar habilitando una clase de refuerzo para el grupo en el que ustedes se encuentren. Si ustedes desean recibir una clase adicional sin ningún costo, ¿verdad? Adicional, vamos a estarla dando con el grupo de las 8 de la noche. Aquellos que quieran reforzar vocabulario, que quieran reforzar pronunciación, que quieran repasar algunos temas que ya se vieron, les vamos a hacer la atenta invitación a que puedan unirse después de esta clase, ¿verdad? Al terminar su clase, queda un tiempo de receso y a las 8 iniciamos otra clase. Si usted quiere formar parte del grupo en clases de refuerzo, solo mándenme un mensaje, ¿verdad? Y al WhatsApp y me dice, teacher, yo quiero integrarme a la clase de refuerzo. Yo estoy interesado en recibir clase de refuerzo para yo agregarle al grupo de las 8 de la noche y así estarían recibiendo clase a las 7 y luego a las 8, los mismos 4 días que nos conectamos. ¿Verdad? Una clase de refuerzo con el propósito de que ustedes puedan pulir, reforzar, improve, más que todo pronunciation. Well, everybody, time is over. That's going to be all for today. Nos vemos el día de mañana. Goodbye. Take care. Goodbye. Thank you. Good night, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.